pues nuestros conocimientos o poder compartir nuestros aprendizajes y Así también es gratuidad de Dios que podamos recibirlo. Es don así es, gratuito de Dios poder recibirlo y es para todo público en realidad, sí, ¿verdad? Acompañar es pues para todos, siendo o no siendo catequistas. Entonces, sí, yo al inicio pensaba, pues había dado ya un taller en el 2022. De hecho sí, Silvia lo recordó ahorita, sí, en y creo noviembre. que también estuvo ahí esta Magdalena, que también dijo que Sí, estuvo. sí, Sí, ahí Estuvieron varias en ese taller, pero tenía otro sentido, pues ahorita estamos sí, sí. viendo en lo enfocado más al acompañamiento sí, y pues es complemento de lo que vimos en aquel Sí, taller le o digo curso. que es continuación, ¿verdad? Es un Sí, complemento. sí, lo que pasa que en mi caso, siento como que en esta segunda parte estamos despertando más a nuestros dones, sí, porque de hecho hoy me pasó algo y luego, obvio, si le dice uno al Espíritu Santo, recuérdame lo que tengo que hacer, pues hoy me lo recordó que me tenía que calmar, porque yo Ah, bien. soy muy acelerada, Sí, soy muy puntual, me gusta la mm, puntualidad. Entonces, muy bueno. cuando no sucede eso, como que entra en... me desespero. Entonces, hoy me pasó algo similar Ajá. y me calmé. Ok, Y gracias. fíjese, Magdalena, cómo eso es parte de nuestras habilidades, ¿verdad? Sí, El don de la inteligencia nos permite echar mano de las habilidades que va uno desarrollando. Y otro punto esencial es que, como ya vieron, ya tienen un conocimiento previo, pues es sí, decir, del curso anterior, ya lo que ven ahora es más familiar y un poco sí. más digerible. Se asimila mejor, se comprende mejor, se entiende mejor y pues es mucho más digerible para verlo, escucharlo, incluso compartirlo con los demás. Eso Sí, me pasa a mí porque pues también esto es parte de la preparación académica y entre más lo comparto, más fácil fluye también ujú, para los sí, demás de una manera sencilla, no tan técnica, ¿verdad? No con un lenguaje tan elevado si yo me pusiera a hablar del cerebro y nada más les dijera, se llama así, pues van a decir, pues, ¿qué está diciendo la madre? sí, Hermana, ¿Verdad? No hermana, entenderíamos. y, Pero y la vez, si damos ejemplos concretos, sencillos de la vida cotidiana, pues es mucho más fácil, comprensivo y pues sí. lo podemos llevar a la vida diaria, a la vida diaria. Pues muchas Así es, gracias. madre. Gracias a usted también. Muchas gracias. Qué muchas bueno que gracias. les está haciendo fácil de recibirlo. Es Sí, don de Dios, ¿verdad? Es don Y de gracias Dios a que usted, podamos recibirlo también, que podamos gracias a usted, entenderlo. sí, 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 sí. sí, Muy Sí, bien pues, gracias a entendido. usted, Muy bien. sí, pues muy bien, pues y después de este compartir, pues vamos a iniciar, que al cabo pues se van agregando las demás, ¿verdad? En lo que hacemos Sí, nuestro repaso o la la oración y pues oración, van sumándose las demás compañeras aquí al curso. sí, Bueno, madre. pues Gracias. muy bien. Les pido nomás apagar sus microfonitos, no sea que haya alguna llamada por ahí o lo que sea para evitar algunos ruidos extra que intervienen. Bueno, déjenme les comparto para que podamos. Ahí está. Ok, ahí está. Pues una vez más, bienvenidos a esta sesión que pues se planea hacer la última. Vamos a ver si alcanzamos, ¿verdad? Todo depende de que si alcanzamos los contenidos planeados para hoy, pues hoy concluimos. Si no es así, pues nos damos un espacio mañana.
Vamos a iniciar con una oración muy breve. Es un cántico que se le atribuye a nuestro Padre San Francisco. Solamente puse un parrafito. El cántico es un poco más extenso, pero me encanta esta fórmula inicial donde alabamos a Dios por sus maravillas, por su creación. Entonces, pues en esa sintonía, ¿verdad? Con esa intención de alabar a Dios en este día, pues por la vida que nos da, por la belleza de la creación que ha sido para nosotros, creado para disfrutar, pues de todo, de todas las maravillas que ha hecho, árboles, cielo, sol, luna, estrellas, todo ha sido para que nosotros podamos contemplar a Dios a través de esa creación tan hermosa que ha hecho. Entonces, iniciamos con nuestra oración desde sus casas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo conviene, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, el cual hace el día y nos da la luz, y es bello y radiante con grande esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hacemos nuestro repaso breve del día anterior, del día de ayer. Vimos algunas habilidades de la inteligencia emocional, competencias que nosotros podemos ir desarrollando, ¿verdad? Con nuestra práctica, con nuestra inteligencia, voluntad, a través del conocimiento de nuestra constitución orgánica, pero también de cómo actúo o reacciona mi organismo. ¿Qué hago con mis emociones, especialmente ante el hecho o la realidad de que siempre vamos a estar experimentando emociones? ¿Qué hago con ellas? Pero sobre todo, ¿cómo puedo también producir de manera natural aquellas hormonas, ¿verdad? Veamos algunas hormonas que nos facilita un estado de bienestar. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto, de que podemos producir de manera natural esas hormonas que nos ayudan a recobrar cierta paz, cierta calma, pues puedo atender a eso que en ese momento me sorprende o me asalta con las emociones, a veces muy agradables como la felicidad, la alegría, otras pues no tan agradables como el miedo, la ira, la angustia. Decíamos, la angustia es como sentarse en una silla mecedora, estar ahí por horas dándole vueltas, pero pues no llegamos a ningún destino. Lamentablemente así es la angustia, no nos produce ningún beneficio estar o dar cabida a la angustia en nuestra vida o la ansiedad. Sin embargo, muchas veces por motivos pues ya a veces muy fuertes, pues la ansiedad o la angustia nos rebasa, ¿verdad? Y pues es parte de nuestra vida. ¿Cómo nos ayuda e impulsa la empatía? Veíamos ahí unas gráficas cómo la empatía nos abre de menos a más, ¿verdad? Que vamos así como que de pasito en pasito dándonos la oportunidad, dando la apertura, ¿verdad? A los demás para poder escucharlos, entenderlos, acompañarlos y ser soporte o apoyo en determinadas situaciones o momentos. La empatía nos impulsa a trabajar dentro de las diferencias aún y que no seamos simpáticos con todos o que no todos nos caigan bien, porque es imposible. Dicen por ahí, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Pues sí, es el hecho. Ni yo que soy religiosa, ni los sacerdotes, pues vamos a caerles bien a todo mundo. A veces les caemos mal a personas que ni siquiera sabemos por qué, ¿verdad? Pero pues hay
hay que revisarlo y poder trabajarlo también para poder relacionarnos con los demás, empatizar, incluso aunque no haya simpatía. ¿Podemos empatizar sin simpatía? Sí, podemos empatizar. Pero son pasos que se están dando. A veces son saltos cuánticos, dijeran por ahí, ¿verdad? Porque nos esforzamos para lograrlo. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo? Sí. La empatía no se da por sí sola. La empatía es con el esfuerzo de uno que hace para lograr una comunicación, un diálogo, para poder discernir más allá de aquello que me limita y limita a la otra persona para poder empatizar y apoyar aún dentro de esas diferencias. Vimos también la somatización como aquellas hormonas que segregamos que nos ayudan a tener un estado de bienestar, existen, pero también existe aquella hormona que nos inflama, que somatiza en nuestro cuerpo a tal grado que va afectando diferentes áreas. Nosotros tenemos que identificar qué áreas de nuestro cuerpo se tensan ante momentos de estrés. Cuando yo tengo una preocupación muy fuerte, llámese por un hijo, llámese incluso por el trabajo económico, ¿verdad? A veces cuando nos tensamos muchísimo por la cuestión económica, viene somatizaciones muy fuertes ante un accidente al ver personas accidentadas o estar uno mismo accidentado, pues se disparan muchas cosas en ese momento. Ante el duelo también, cuando nosotros enfrentamos el duelo, se disparan muchas cosas, muchas emociones dentro de nosotros. Ante la misma relación dentro de nuestra comunidad parroquial o dentro de nuestra comunidad de vecinos o con nuestra familia, hay situaciones con personas que no hemos resuelto y eso también nos dispara. Entonces hay que ir viendo qué es lo que nos tensa, en qué momentos, con qué personas y en la medida de lo posible, si es con algunas personas, irlo resolviendo. Primero identificar por qué me pasa esto con esta persona. Ir primero hacia mí para poder abordar al otro y poder reconciliar, porque sí se puede uno reconciliar. Incluso puede uno perdonar aunque la relación no sea la misma o aunque la relación no sea muy cercana, pero podemos tener paz en la vida. Bueno, los efectos del cortisol, que es lo que mencionaba ahorita en el organismo, en todo el cuerpo, desde la cabeza, el corazón, el páncreas, ¿verdad? El estómago, todo nos puede afectar. Los mismos nervios, cuando nos sentimos mucha rigidez ante una responsabilidad muy pesada, ante alguna situación muy fuerte. Entonces, a nivel general, eso vimos ayer, entre otras cosas, así como comerciales, ¿verdad? Que ustedes recuerdan, pero eso es a nivel general de nuestro día de ayer. Pero hoy, bueno, quiero mostrarles esta diapositiva porque decía yo para finalizar, todo lo que nosotros vivimos, nuestra historia de vida, experiencias, todas nuestras emociones, toda la memoria, filtros, las introyecciones son aquellas que nosotros, junto con las creencias, están muy, muy sólidas en nuestras estructuras cognitivas, porque así lo creemos y así se lleva a cabo. Recuerden que la mente tiene mucho poder. Los apegos, cómo fue nuestra infancia en cuanto a los apegos con nuestros papás, familia, el pensamiento, los valores, nuestra salud, pero sobre todo la actitud interior que tenemos. Esa actitud va a marcar mucho, mucho cómo vemos la realidad. Y a veces vemos la realidad de manera negativa, de manera impositiva, y eso nos crea mayores obstáculos. ¿Qué lente utilizo para ver mi realidad? ¿Con qué actitud afronto yo las situaciones?
y cómo interpreto yo esa realidad. A veces vemos una realidad catastrófica, pensamos muchísimas cosas que nos pueden pasar y resulta que el 99% de lo que pensamos que puede pasar nomás nos angustia y nunca pasa. Y toda nuestra actividad mental contribuyó para nada más angustiarnos. Entonces, todo ese sistema de creencias contribuye mucho a tener una actitud, pues a veces positiva, a veces muy negativa de la realidad, ideas muy aferradas a cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Y sobre todo afecta mucho a nuestro estado de ánimo. Lo vemos muy gris. Vemos el día gris, vemos nuestra vida gris y pues afecta mucho. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, cómo veo mi realidad y cuál es la lente que utilizo, porque la lente es recuerden que nuestra lente son nuestros ojos, cómo veo, cómo todo recibo a través de nuestros sentidos, la información que está afuera y yo la interpreto. Si la interpreto de una manera positiva, pues me ayudo, me impulso y si no, pues en vez de impulsarme, me estoy haciendo hacia abajo. Entonces, hay que tomar en cuenta el nivel de madurez emocional, el nivel de conciencia que tenemos, porque usualmente, fíjense lo que son las cosas. Y esta es a lo mejor una noticia hasta para mí. Usualmente, hay algunos estudiosos afirman que el nivel de conciencia, el nivel de madurez que yo tengo en mi vida, en mi conciencia, en mi cerebro, en todo mi sistema nervioso central, es lo que emana hacia afuera y es lo mismo que nosotros como que atraemos y nos relacionamos con personas casi del mismo grado de madurez y de conciencia que tenemos. Es decir, esa afinidad que encontramos con los demás resulta que es como, no es coincidencia, sino que es porque estamos en un nivel de madurez emocional un tanto similar y de alguna forma nos atraemos y nos relacionamos con mayor facilidad. Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque a veces esas personas, en vez de ayudarnos con su actitud o con su nivel de madurez, en vez de ayudarnos a impulsarnos, resulta que nos quedamos ahí y decimos, pues no puedo. Y ese no puedo es no quiero. Entonces hay que revisar cómo estamos también en nuestro nivel de madurez y nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Porque eso es parte también del acompañamiento. Ahora, si yo estoy en un nivel de madurez que me favorece y favorece a los demás, pues sigo caminando y sigo acompañando y me siguen acompañando a mí, ¿verdad? Entonces, eso quería comentarles. Vamos a entrar de lleno a este punto, que es el acompañamiento. Aquí hay una frase que a mí me encantó. Se me ocurren pocos actos de amor tan incondicional como el de acompañar a quienes amamos en la libertad de vivir cada una de sus versiones. Sabemos que diariamente nosotros vamos renovándonos. Ayer y hoy no somos la misma persona. Ayer me levanté, di gracias, viví mi día y viví todo ese día a lo mejor en gratitud, pero hoy me levanté, también di gracias, pero algo pasó que me renueva. Algo pasó que a lo mejor aprendí algo diferente y me renueva, me actualiza. Entonces, ninguna de nosotras somos la misma persona del día de ayer. Día con día vamos actualizándonos, vamos creciendo y vamos mejorando si así lo queremos. Si no, pues también nos vamos estancando. Si nosotros nos empeñamos y nos aferramos a muchas ideas y estructuras cognitivas que se quedan ahí un tanto empolvadas y nos quejamos, pues nos vamos estancando
y no encontramos opciones, no encontramos posibilidades, nos sentimos sin la libertad de actuar o de resolver o de tomar una decisión. A ver, muchas veces por ese estancamiento no encontramos ni siquiera nuestro propio derecho a ser libres, a decir yo tengo la libertad de elegir, tengo la libertad de avanzar, de crecer, de mejorar, de proponer, tengo la libertad de seguir caminando sin estas ataduras y ser una versión día con día, pues mejor, mucho mejor que el día de ayer, mucho mejor que el día de antier, mucho mejor, cada día ir mejorando. Entonces, en el acompañamiento, de eso se trata, de ir caminando, de ir ahí al paso con los demás, conociendo sus versiones en la libertad, acompañándome también por ellos, porque ellos también conocen mi nueva versión. Todos los días damos una nueva versión, somos los mismos, tenemos la misma esencia, pero vamos haciendo algunas actualizaciones, vamos mejorando o nos vamos estancando. Depende de la actitud que uno tenga. Aprender el arte de acompañar es indispensable, es algo que nosotros tenemos que poner así como que atención. ¿Por qué? Porque en este tiempo, que es tiempo de globalización, dice el Papa Francisco, desde este autor, Manuel Sánchez Monje, que él escribió un libro que se llama Aprender el arte de acompañar. Es un manual, una guía para acompañantes y acompañados. Está muy bueno. Si ustedes algún día lo pueden conseguir, pues los invito a leerlo. Y es parte de lo que yo les voy a compartir aquí. Entonces, dice este autor, es importante en este tiempo actuar con inteligencia emocional, con autoconciencia y con todas esas habilidades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo dentro de un marco o dentro de una cultura, a nivel internacional, globalización de la cultura de la indiferencia. Es urgente, ¿verdad? Vivir o buscar vivir dentro de un marco, sí, de cultura, pero no de indiferencia, sino de encuentro, una cultura de encuentro con el otro. Estamos viviendo a nivel general o a nivel mundial una globalización de la indiferencia. Nuestra sociedad actual tiene una cultura que ha fomentado en cuestión del bienestar, muchas veces insensible a las necesidades de los demás. Es decir, yo estoy bien, pues así estoy a gusto, ya los demás que vean cómo le puedan, ¿verdad? Entonces, esa es la cultura del bienestar. Yo me preocupo por mis propias necesidades, las resuelvo, pero ya los demás, pues ya no me toca a mí. Entonces se hace una conciencia, un pensamiento un tanto insensible, inhumano incluso, y acuérdense que como acompañantes debemos ser expertos en humanización. Entonces, cuando somos insensibles, de alguna forma somos inhumanos ante las necesidades de los demás, egoístas específicamente, y ante una cultura hedonista donde solo el placer es el que importa, es decir, voy a disfrutar de mi vida. Muchas veces los medios de comunicación te motivan mucho a eso, disfruta tu vida. Como que sin importar las consecuencias, ¿verdad? Y entonces se vuelve un tanto hedonista, nada más el placer, el disfrutar, el gozar, sin ver consecuencias y menos pensar en los demás. Individualista, ¿sí? Solamente yo y me fijo en mis metas y es todo. Materialista, ¿por qué? Porque aquel material, ya sea físico o económico, en cuanto a casa o dinero, pues dice quién soy y me enfoco nada más a eso. Las marcas, el uso de marcas, etcétera, un tanto materialista.
y compro este celular con tal precio porque pues me da un estatus, ¿verdad? Eso es parte del materialismo. Entonces, la humanidad está pues a nivel general sufriendo y el sufrimiento del otro muchas veces no nos sensibiliza y pensamos pues que no nos concierne. Ahora ya ni se diga dentro de lo que es el trabajo, la escuela, el ambiente, a veces es un ambiente agresivo, competitivo, muchas veces duro, con quien es diferente sobre todo, y en vez de respetar a la persona o de conocerla, pues se juzga, se critica, no, se debe de respetar, se debe sobre todo de respetar su historia, su riqueza, sus propias limitaciones, porque todos la tenemos. Entonces dice el Papa y este autor, es urgente y más que nunca necesario superar una vida de superficialidad, una vida aislada y volcada siempre al exterior. Entonces, y como está volcada al exterior, a cómo me veo a la imagen y lo que dicen de mí, pues es un intento vano, ¿verdad? Por aparentar nada más una imagen y ya, una imagen novedosa, sin defectos incluso, y por eso es que también se han hecho tantas modificaciones con las... eh, pues ahora gracias al avance de la medicina también y todo lo que se ha hecho, modificaciones que se pueden hacer a través de una fotografía, ¿verdad? Se ve la imagen. Ya no se diga cirugías, etcétera, es que ya lo natural pasa al segundo plano. Necesitamos cultivar nuestra humanidad, crecimiento personal, desde una inteligencia emocional, desde una inteligencia también racional, desde nuestra voluntad y todas las capacidades y dones que Dios nos ha dado, cultivar nuestra vida interior y sobre todo una vida interior profunda, equilibrada, que seamos capaces de gestionar nuestras emociones, de gestionar sobre todo lo que es el estrés, el aburrimiento que a nivel general está pues por doquier. Es una era de inmediatez, porque sabemos que en realidad, fíjense nada más, estamos en una era de inmediatez, pero en realidad lo que nos da satisfacción no es inmediato. Aquello que nos da satisfacción no es inmediato. Como el trabajo no es inmediato, el trabajo se desenvuelve o se desarrolla en cierto tiempo o el servicio y muchas veces es por pautas, por pasos, entonces pues no es inmediato. La misma construcción de lo que es una familia dentro de lo que es el amor, ¿verdad? En la pareja, tampoco es inmediato y ahora resulta que, bueno, pues se juntan y si funciona, a lo mejor se casan. Y si a veces se casan y si funciona, pues seguimos y si no, pues nos separamos. Es un amor así como que al express y en realidad no nos genera felicidad ni plenitud. No lo es, porque queremos la inmediatez, creemos que en base a la inmediatez vamos a encontrar algo pleno y seguro y no es así. El amor, el trabajo no es inmediato. Es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere constancia, voluntad, cariño, dedicación, es decir, tiempo y la capacidad también de posponer ciertas recompensas. Ya decíamos en estos días cómo es que la voluntad se fortalece a través de ese posponer recompensas, no darnos todo, no darnos así como que rienda suelta, que todo lo que quiero lo tengo. No sabemos el daño que estamos haciéndole a nuestra voluntad para cuando hacemos eso. No somos tolerantes ante la inmediatez, como todos nos recompensamos, no somos tolerantes. Perdón. Y el ejemplo es de ahora las generaciones que le llaman de cristal, que inmediatamente cuando están en un trabajo, un ejemplo que me ha tocado conocer, un tanto general, pero me ha tocado de que están en un trabajo y ya no están a gusto, ya renuncian y se van. Entonces,
si queremos ser felices en esta tierra, tenemos que aprender a fortalecer la voluntad, posponer las recompensas inmediatas, sobre todo porque es una forma de hacernos dueños de nuestra vida y de nuestras acciones, y así no culpar o responsabilizar a los otros, ¿verdad? Es bien importante. O muchas veces no culpamos, también nos enojamos con los demás, sintiendo que son obstáculos y no son obstáculos. Se convierten a la vez en obstáculos de encuentro con el otro, obstáculos de encuentro con el otro. Y a veces, muchas veces no los podemos superar. Y eso, a través de eso viene esa cultura del descarte. El Papa Francisco habla mucho de esa cultura del descarte, que tú sí me caes bien, pues tú sí porque me caes bien, tú no porque no piensas como yo, tú sí porque eres afín a esto, tú no porque el otro día dijiste algo que no me agradó, o sea, tú sí, tú no, ese tú sí y ese tú no, esa es la cultura del descarte. Entonces, recordar que cada persona tiene su propio lugar en el mundo. Cultura del encuentro, cultura de encontrarse con el que es diferente, con el que piensa diferente. Entonces, tiene su propio lugar en el mundo, se puede expresar sin que sea agredido. Y bueno, si nos vamos más a la raíz, hemos de estar pues bien convencidos del valor supremo que Dios le ha dado a la otra persona, aun con sus diferencias, aun con sus limitaciones, el propio valor pues de la dignidad, la dignidad. Sabemos, y el Papa también nos dice algo, o nos pregunta a veces, ¿algunos valen más que otros? ¿Algunos? Pues claro que no. Todos tenemos el mismo valor y valemos lo mismo ante los ojos de Dios y pagó lo mismo por todos en esa cruz. Entonces, muchas veces el hecho de haber nacido en lugares o en circunstancias con menores recursos, pues nos hace pensar que valen menos, pero no, eso no justifica, pues, y no aminora la dignidad de la persona. Si tiene menos recursos, no se devalúa, no es como una moneda, no somos monedas, no somos objetos. Entonces, el que es diferente también tiene dignidad y también tiene derechos. Y esa dignidad, tener conciencia de esa dignidad es trabajar con base pues a nuestra propia humanidad. Voy a dejar de compartir porque quiero ver y quiero retroalimentar un poquito cómo vamos, aunque me digan con la manita o con... ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces me están siguiendo. Ah, bueno, ahí dice Carla. Muy bien. Sí, seguimos con el hilo. Muy bien, perfecto. Entonces les comparto nuevamente para seguir ahí en esta sintonía. Muy bien, pues entonces la cultura del encuentro es preciso pues para superar una cultura de narcisismo. La cultura del narcisismo donde hay una desproporción del amor propio. Es un amor desordenado hacia mí mismo, donde el narcisismo dice yo, a mí y solo yo. O como dicen por ahí, primero yo, después yo y al último yo. No, la cultura del narcisismo, en realidad es una desproporción de mi propia autoestima, es decir, que mi autoestima no está equilibrada, sino que está elevada, pero no está equilibrada, elevada y fundamentada en temores, porque en realidad el narcisista tiene miedo que lo abandonen, que lo dejen de alabar, que lo dejen de admirar. Entonces, no construye relaciones tan sanas. Es necesario, pues, construir relaciones sanas dentro de una cultura del encuentro, no posesivas, no dependientes. Como acompañantes, nosotros, hermanas, hermanos de verdad, no tenemos que hacer dependientes a las personas.
que si solamente estoy yo, se pueden hacer las cosas. No, nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar de una manera que la otra persona vaya creciendo, se vaya fortaleciendo y vaya siendo independiente, que construya sus aprendizajes, que se sienta libre y que no sienta en determinado momento que el día que no esté yo, pues sienta como que le cambió la vida, ya no va a poder más, ni va a poder aprender más porque ya no está la persona que lo acompaña. No, debe ser un acompañamiento equilibrado dentro de un proceso que le permita tener una autoestima también equilibrada. Entonces, el mejor ejemplo, y aquí lo tenemos, sobre este encuentro es el ejemplo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es la persona por excelencia, el modelo de humildad, sobre todo, ¿verdad? De humildad, de acompañamiento, porque la cultura del encuentro se aprende a los pies del maestro y el maestro es Jesús, donde toda su vida pública fue total encuentro. Es más, hasta el día de hoy sigue siendo Jesús encuentro conmigo, encuentro contigo, encuentro con nuestros hermanos. Y aquel que se encuentra con Jesús, pues le cambia la vida, le cambia la vida. Entonces debemos prestar atención a esto del acompañamiento para iniciar en el camino a una fe madura, no dependiente, no infantil. Debemos de caminar hacia una fe madura, claro, de acogida sí, pero dentro de lo que es el querigma o el primer anuncio, ¿verdad? Porque eso no es moda, no es algo pasajero, no. El querigma, nuestra fe, pues es lo que entraña la fe cristiana dentro de lo que es la iglesia. Y pues no quedarnos también en aquellos polos dentro del acompañamiento. Hay dos polos que no nos ayudan, como lo que es la mediocridad, un punto extremo donde decimos que acompañamos, pero realmente no nos esforzamos ni nos formamos. O vamos al acompañamiento del activismo, un activismo donde hacemos, pero realmente el hacer, el mucho hacer, no es acompañar del todo bien o equilibradamente. Entonces, pasemos a la siguiente. Ay, déjenme, le voy a compartir otra vez porque no me permite. Ahí voy. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Acompañar es un acontecimiento que transforma nuestras vidas. Entonces, literal les voy a leer lo que dice aquí en Evangelii Gaudium número 169. Y fíjense el poder de estas palabras. En una civilización paradójicamente herida del anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, es decir, que estamos nomás viendo a ver qué hacen, impudorosa, enferma de curiosidad malsana, la iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. La iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos. ¿Y ahí quiénes son nuestros hermanos? Están o estamos sacerdotes, religiosos y laicos en el arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Es decir, hermanos, el otro, el que te encuentres en tu camino, es tierra sagrada. No tenemos derecho a que si nos comparten algo, pues estar juzgando, criticando, estos frenos no me ayudan, etiquetando o a veces dentro de lo que es la vida del otro, pasando o comunicando el famoso chisme, ¿no? Entonces, el otro es tierra sagrada como tú mismo eres tierra sagrada.
Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad. Ahorita vamos a ver qué es la proximidad, nos lo dice el Papa, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Son palabras del Papa Francisco muy fuerte, muy de nuestro tiempo para que podamos comprender pues la dimensión de lo que es el acompañar a los otros y el acompañar o el que nos acompañen a nosotros mismos. Entonces, un buen acompañante de manera general, y esto unido a lo que hemos estado viendo, con la inteligencia emocional, con nuestra vida personal, cultiva su vida interior, tiene momentos de oración, se asiste o pide el Espíritu Santo porque sabemos que solos no podemos. Necesitamos también acompañarnos del Espíritu, acompañarnos para que Él nos guíe, nos transforme, nos sane, nos libere. El primer acompañante en nuestra vida es el Espíritu Santo. Se autoconoce y ahí entra todo lo que es de nuestra persona, inteligencia emocional, historia personal, todo en cuanto a nuestra persona, inteligencias múltiples, forma de reaccionar, pensamientos, creencia, todo. Trabaja y mejora su estima y valor que tiene con base a su dignidad humana, es decir, que esté equilibrada. No que esté por los suelos, ni que esté elevada en un estado o en una cultura de narcisismo, ¿no? Sino equilibrada, con los pies en la tierra, ¿verdad? Humanidad tiene una base etimológica de latín que es humus, y humus significa polvo, y nosotros como hombres, pues eso somos, polvo, tener la humildad y la capacidad de reconocer que eso somos. Entonces, si eso somos, pues tener el equilibrio, ¿verdad? No irse hasta el cielo ni hasta el suelo. Crear calidad humana, buscar momentos de reparación porque los necesitamos para reconstruirnos. Es humilde, cultiva su aprendizaje constante. La persona que es humilde quiere, aunque tenga 80 años, seguir aprendiendo. La persona que es humilde está alerta a ser creativa, a decir qué es lo que ahora puedo hacer, qué es lo que ahora puedo aprender, eh, cómo enfocar toda su energía a lo que puede vivir de acuerdo a sus posibilidades, pues no centrarse nada más en aquellos acontecimientos que le imposibilitaron, en aquellos momentos que le negaron oportunidades. Si nos quedamos ahí en la queja, en el sufrimiento prolongado que depende de uno, pues no crecemos, nos estancamos y perdemos la oportunidad de disfrutar todo lo que el hoy, porque hoy es un regalo, por eso se llama presente. Perdemos la oportunidad de vivir el hoy. Y por lo tanto, si dentro de como persona cultiva toda esta parte, pues también busca que los demás cultiven su vida interior, la oración, que se conozcan, que adquieran conciencia, no crear dependencias ni proteccionismos. Claro que ejercemos una parte maternal, una parte tierna o paternal o maternal, pero no significa que vayamos a ese polo del proteccionismo, ¿verdad? Que solamente si estoy yo, suceden las cosas o que por mí no le tienes que, bueno, cuánta cosa que vemos. Fomenta la libertad, la generosidad en los demás, las obras que de acuerdo a los evangelios, al evangelio nos piden, ¿verdad? Las obras de misericordia, ser generoso con el otro, tener esa apertura, crear espacios cálidos de confianza, de aprendizaje, superar las etiquetas, los prejuicios en medio de los conflictos que nosotros vivamos, cultivar los valores cristianos esencialmente, o sea, así como está en su vida interior o personal, así la va a querer llevar hacia los demás. Y eso es parte del acompañamiento.
Un buen acompañante activa su vida con estas cualidades. Son esenciales, hermanos. Acoger o acoge. Es una actitud principalmente permanente de humanidad, es decir, de ser sensible, dentro de un clima de encuentro a la manera de Jesús, que no se deja llevar por las apariencias, es decir, que si tiene esta imagen o si tiene esta vestimenta o si es así, pues yo le hablo, no le hablo, no, me acerco, no me acerco, no, rompe esos esquemas. Una forma de vida dentro de la iglesia se busca que el acoger sea esa forma de vida dentro de la iglesia, que están abiertas las puertas para todos, un acto de fe, de servicio. Gesta vida, claro que sí. Gesta vida porque al momento de acoger al otro es el primer paso del encuentro. Está empezando a gestar vida y madurez al salir de sí mismo para recibir al otro. Crea armonía, introduce al misterio trinitario, porque ¿quién es el que nos acoge de manera excelente? Pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acoge de manera incondicional, desde la mirada tierna, bondadosa. Y ya lo había dicho, es el primer paso del encuentro. Y a través de esto ejercemos una potencialidad con la cual nacemos todos, nuestra inteligencia. Y sabemos que nuestra inteligencia puede mejorar, puede educarse, puede potenciarse y podemos ser y superar aquellos obstáculos que no nos permite ir al encuentro del otro. La escucha. Hay esta cualidad tan especial, porque para poder escuchar al otro tenemos que hacer silencios de nuestros ruidos, tanto exteriores como interiores. Primero es hacer silencio, tener la disposición de decir, te quiero escuchar y te voy a escuchar con mis oídos, te voy a observar, voy a estar atento a tus posturas, a tus palabras. Es una escucha activa, atenta, cordial, sensible, ¿verdad? Centrada, con una atención a la persona para poder mantener una conversación donde no implique otras cosas como los discursos, que a lo mejor en vez de decir, cuando lo escuchas o escuchas a otra persona, casi siempre tenemos una costumbre de decir, ya ves, te lo dije, te lo dije. Y ahí se acabó el encanto, dijeran por ahí. Se acabó el encanto porque el te lo dije, uy, pues ya bloqueó a la otra persona. Llegó la persona con la intención de compartirte, de que ser escuchada y el te lo dije, ¡tum!, truena la comunicación, el diálogo. El diálogo implica mucho interés, la empatía, que ya vimos gráficamente cómo llegamos a un apoyo desinteresado, el refuerzo y el espejo. Cuando nosotros dialogamos y reforzamos lo que dice la otra persona, simplemente en una conversación, ¿sabes qué? El día de hoy me sentí excelente. Y tu refuerzo es, ¿te sentiste excelente? Te felicito, ¿verdad? O qué bueno, me da mucho gusto, qué alegría por ti. Gracias a Dios, no sé, algo, el espejo. Cuando nosotros utilizamos el espejo en el diálogo, aquellos momentos donde nos dicen voy a poner un ejemplo muy claro. A veces cuando nos deprimimos utilizamos palabras muy fuertes y delicadas, a veces no tan conscientes. Y nomás voy a poner este ejemplo, voy a decir esta frase por poner el ejemplo. Cuando estamos deprimidos, una frase muy cotidiana es, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir. Y el espejo ¿es en serio lo que me estás diciendo? ¿Te estás escuchando? ¿Qué acabas de decir? El espejo es como decir, a ver, escúchate una vez más. ¿Qué me estás diciendo? Estoy espejeando lo que tú dijiste. Una palabra, una frase muy fuerte que está viniendo o que proviene de esas emociones que ahorita las tienes saturadas
tu mente está saturada, ¿verdad? Tu cerebro límbico está saturado de hormonas que no te permiten ver más allá de parafrasear. Cuando parafraseamos lo mismo que nos dicen los demás, nos permite empatizar más y comprendernos mejor. A lo mejor decimos, ay, qué bonita está la tarde. Y la otra persona a lo mejor parafrasea, ¿viste? ¿Ya te diste cuenta? La tarde está bonita. Mira nomás esas nubes. Mira nomás ese cielo y esos colores. O sea, estamos parafraseando. Es lo mismo, pero de otra manera, con otra forma nada más de las palabras. Preguntar, confrontar. Hay cosas que no nos quedan claras. Bueno, hay que preguntar y confrontar a veces, negociar. Oye, ¿qué te parece eso? Que en vez de esto que tú crees que es conveniente cuando negociamos, te propongo esto. ¿Cómo ves? ¿Lo llevamos a cabo o lo llevas a cabo y a ver qué te resulta? Ya me cuentas. Todo esto, el diálogo siempre es sin prejuicio, sin juicio, sin crítica, sin esperar nada, o sea, solamente es una parte del acompañamiento humano, ¿verdad? Que se da a la otra persona, creando armonía, gestando vida para que el otro se dé cuenta. Bueno. Vamos a continuar. La cercanía. No se diga la cercanía. La cercanía es eso que nos pide el Papa, ¿no? De ir a las periferias, al encuentro de la humanidad. Actitud de diálogo, que ya lo vimos. Proximidad. Y ahorita vemos qué es lo que es la proximidad. El Papa Francisco dice que es el ámbito necesario para poder anunciar la palabra, la justicia, el amor, de modo tal que encuentre una respuesta de fe en el otro. Es el encuentro, conversión, comunión y solidaridad que explica la proximidad como criterio evangélico. Proximidad viene de prójimo, ir con el prójimo, pero desde ese encuentro con la humanidad, desde la humanidad sensible. ¿Y qué es la proximidad en sí? El Papa nos dice en su homilía dentro del Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia del 8 de mayo del 2011, la proximidad la define así: descubrir a Jesús en la carne de nuestros hermanos pobres, necesitados, injustamente tratados. Es la carne de Cristo, es la carne sufriente de Cristo. Cuando nos hacemos cargo de ella puede brillar en nuestro corazón la esperanza que nuestro mundo desencantado pide a los cristianos. Es decir, encontrarnos con esa carne sufriente de Cristo. Esa es la proximidad. Es como cuando lo que es el buen samaritano, ¿recuerdan la parábola? La parábola del buen samaritano, que ¿quién es mi prójimo? ¿Quién fue el prójimo? Pues el samaritano, ¿verdad? Motiva o anima el que acompaña, es un acto de presencia sanante acompañada de un gesto que devuelve la alegría de vivir, como lo hace Jesús con tantas personas, con el paralítico, con la hemorroísa, en algunos de la Biblia, traducciones de la Biblia, dice, ánimo, ánimo, levántate, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Ahí está animando, motiva a que la persona se levante y continúe. Y Jesús tiene estos gestos con los demás. Nosotros como personas podemos tener muchos gestos con las personas o con los otros. A veces podemos identificar qué gestos propios podemos tener con los demás. El saludo, desde el saludo de la mano, desde el chócalas, ¿verdad? Desde el abrazo. A veces hasta podemos hacer una caricia, a veces tocamos la cabeza, damos la palmada, ¿verdad? Todos esos son gestos que podemos tener hacia los demás. Y un gesto propiamente de nosotros es la palabra. Hoy mismo, dentro de lo que es la liturgia, nos dice, no digan o no expresen palabras edificantes, es decir, que no construyen,
¿Las palabras edifican o destruyen? Hay una historia de Thomas Edison, el que inventó la bombilla. Cuentan que él cuando era pequeño, pues él fue un científico, ¿verdad? Que él cuando fue pequeño lo expulsaron de su colegio. Pues era algo tremendo, supongo, ¿verdad? Lo expulsaron, le dio la cartita el director. El niño, pues como era cartita, no la vio, no vio las palabras que decía, se la llevó a su mamá y se la entregó. Lo que hizo la mamá fue leer la carta y guardarla. Jamás le dijo al niño la realidad de la carta, pero lo que sí le dijo, sus palabras fueron, hijo mío, me dicen que ya no son capaces de poder formarte, educarte, que yo tendré las mejores herramientas para hacerlo y la mamá se hace cargo de su educación. Si el niño hubiera escuchado las palabras de esa carta, porque dice la historia, que ya de adulto escuchó esa carta, la encontró y las palabras eran pues, duras, de un niño difícil de poder acompañar. Entonces, el señor Tomás Edison se hizo, pues, un científico, un gran científico. Gracias a él existen los focos, la luz, ¿verdad? Tenemos la corriente eléctrica, imagínense. Entonces, las palabras construyen o destruyen, todo depende de cómo las utilicemos, edificantes o no edificantes. Entonces, eso es algo muy importante para tener en cuenta. Discierne, es decir, el discernimiento a la luz de la palabra, del Espíritu. Es un don que Dios nos concede a través de la oración, el discernimiento, y sobre todo el silencio. Cuando nosotros hacemos silencio, damos pauta para escuchar la voz de Dios, practicar pues de alguna forma un estilo de vida para captar esa voz, las emociones que el Espíritu nos da. Recuerden que el don de consejo lo podemos desarrollar a través de que el mismo Espíritu nos aconseja. Si nosotros tenemos el don de consejo es porque nos hemos dejado aconsejar por el Espíritu, lo hemos escuchado y sabemos discernir la mejor ruta, ¿verdad? Para alcanzar aquellas emociones, ¿verdad? Y sobre todo porque estamos en un contexto de comunidad, necesitamos alcanzar la integración en cuanto a la fraternidad y el servicio. Muchas veces nuestras palabras no son edificantes en el acompañamiento y nuestro discernimiento no es muy practicado y resulta que con nuestras palabras y con nuestro discernimiento poco práctico, en vez de construir, destruimos y dividimos. La división no es parte del buen espíritu, la división no. La división es porque nos estamos dejando llevar por aquellos, bueno, para empezar, el mal espíritu actúa, pero nos estamos dejando llevar por aquellas cosas que no razonamos, que no discernimos, no le damos chance a nuestra inteligencia a actuar y nos quedamos ahí en los impulsos meramente, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Integrar, pues, sobre todo a una comunidad, a lo que es la iglesia, haciéndolos parte de todos, en todos los aspectos, por vivir, profesar la fe en la iglesia, estar en comunión, vivir en caridad, recibir los sacramentos, todo aquello que se armoniza en caridad y acoger a los demás como hermanos. Es esencial. Bueno, y esto que es algo que a mí me encantó ver cómo el Papa, alusivo pues a lo que estamos viendo, que el discernimiento es un ejercicio de la inteligencia y la voluntad en el que también se involucran los afectos, y esto también él nos los dice. Catequesis sobre el discernimiento, el 31 de agosto del 2020. El ejercicio de la inteligencia y la voluntad. Fíjense nada más qué tan importante es acompañar, pero acompañar discerniendo, pues lo que Dios quiere, la ruta que mejor nos conviene para caminar
para seguirle, pero también para acompañar a los otros, buscando la comunión, ¿verdad? Buscando aquel bien común, no solo mi bien, sino el bien de los demás. Entonces voy a dejar de compartir, voy a hacer una pausa porque ya es la hora y necesito la retroalimentación de ustedes, que abran los ojitos, se despejen, que me digan algo o que tomen agua de perdiz. A ver, ¿quién dice yo? A ver, Wendy dice que está bien, vamos bien. O pueden también mandar por el chat. Súper bien, muy interesante. Todo está perfecto. Tome tantita agua porque se ha hablado mucho. Sí. A ver, ¿qué más? Gracias, Silvita. ¿Qué les ha llamado la atención? Esto es posible, práctico en la vida, sobre el acompañamiento desde esta perspectiva. Sí, no, ustedes díganme su opinión. O todavía lo están analizando. Está el Es que ratoncito así, ¿verdad? lo que pasa que yo lo escribo todo. Luego lo subrayo lo que a mí me gusta más. Muy bien. A mí me gustó, me llamó la atención más que nada. Ajá. No nos esforzamos y nos deformamos. Ah, Es a veces sí, cuando uno quiere meter ahora sí toda su inteligencia, y también lo que me llamó la atención, lo que me dijo el otro día, que no forzara, pues, sino que un lema que dijo, no recuerdo bien cómo me dijo. ándale. Búsquelo ahí entre sus apuntes para que no se le olvide. Sí, pero me llamó mucho la atención, ese de no esforzarnos y nos deformamos, pues, o sea, a veces uno quiere meter muchas cosas en su catequesis y a la vez, pues no, o sea, no, por el no esforzarnos, pues, La ¿verdad? falta del esfuerzo. Ujú. Ajá, sí, ese me llamó a mí la atención también. Y también lo que escuché yo del Papa, de la proximidad, dice la capacidad de hacer prójimo, Ajá. la Ser capacidad prójimo del otro. de hacerse prójimo. Exacto. Y a mí me Muy gusta mucho y cualquier cosa que veo del Papa lo capturo o lo anoto, y eso que dijo ahorita yo ya lo había escuchado y ok. lo había notado, la capacidad de hacerse prójimo. Prójimo. Muy bien. Gracias, Magdalena. ¿Alguien más que desee comentar algo antes de A mí me iniciar gusta, la segunda hora? a mí se me hace muy interesante, más que yo hablar, escuchar, porque así entiendo más a la persona y puedo saber más con quién estoy dialogando. Ok. Hacer el silencio. Sí, Muy bien. escuchar su sentir como que se hace a la gente importante que lo escuchen a uno. Y es que a veces no sabemos qué decir. Muchas veces hasta a mí me ha pasado, sinceramente, por ejemplo, ante un duelo, tenemos como que las palabras ya como un cliché, ¿no? Así queremos dar consuelo, decir una palabra de aliento y te acompaño en tu dolor. En realidad a veces eso no alienta, Yo no. o sea, otras Nunca digo, palabras muy, yo lo único, abrazo y como que ya me palmeo a las personas, que las haga yo sentir con un abrazo lo que ellas están sintiendo, acompañarlas. ajá. Y es que nos falta como esa escucha y como que ir ampliando también nuestro vocabulario para acompañar y consolar también. O sea, hay palabras que consuelan, hay palabras que desalientan. Sí. Entonces, ir como que siendo sensibles ante eso. ¿Qué palabras utilizo?
Y como somos constante relación, siempre en nuestra vida cotidiana estamos pues en experiencia continua pues de decir algo, de expresar algo. A veces ni somos conscientes y nuestras palabras hieren. Y muchas veces, no, pues es que yo hablo así. Mi justificación es que yo hablo así. Y no tenemos el interés de decir, a ver, ¿cómo me estoy dirigiendo con estas personas? Es muy importante ver, sí escuchar, hacer silencio, pero también ver qué palabras utilizo. Cómo la palabra tiene poder, la palabra, y sobre todo, ya no se diga la palabra de Dios, ¿no? Pero nuestras palabras tienen también poder, construyen o O desedifican. destruyen. Bueno, también destruyen, así es. Simplemente alguna palabra tan sencilla nos baja el ánimo. Ay, ya estamos tristes. Ay, es que me dijo. Y nos Ah, desanima y nos desmotiva. A veces un familiar, una amiga, un amigo, y de repente, pues ya, el esposo, los mismos hijos, porque los hijos a veces son crueles. Ay, papá y mamá, ya estás bien, bien ruco, dice. Son palabras así como que bien duras. Y pues sí nos pegan, pues. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Muy bien. Entonces, ya se Sí, despabilaron, tomaron agüita, no. perdón, padre. Ricky, mande. Nada más quería decir, y tristemente, a veces las palabras negativas tienen más fuerza e impacto en nosotros que las positivas. Ándale, ese es otro punto. ¿Qué poder tienen las palabras negativas que le damos ese nivel y ese grado? Y fíjense nada más, no es la palabra en sí, sino el poder que le doy a la palabra. sí, El otro me dijo, ¿verdad? Sacó, derramó, como sea, explotó y yo escuché un montón de palabras y frases que se me hacen horribles, pero el poder que tienen esas palabras es porque yo se las doy y aquí las traigo. Tum, tum, tum. Como otra vez, como la angustia en la mecedora. Tas, tas, ¿verdad? Dándole vueltas, rumiando, rumiando. Entonces hay que saber darle el valor a las palabras y de quién vienen también, ¿no? A veces dicen, Sí, fíjate de quién vienen. ¿Por qué? Porque es necesario conocer también. Lourdes levantó la mano, dígame. sí, digo, ahí es donde se tiene que aprovechar y decir de qué me dio el curso de la madre, la inteligencia emocional. Ahí es donde entra la Es inteligencia emocional. Bueno, me está punto, diciendo, estrellita. ajá, sí, sí, hay que trabajar mucho en eso y ver de quién vienen y pues no me afecta nada, ¿verdad? Porque yo tengo mi inteligencia emocional bien fuerte, así. Cuando nosotros trabajamos por tener una inteligencia emocional equilibrada, podemos escuchar muchas cosas y pues como Ujú, el teflón, pues las escucho, pero se me resbalan. Y no se me quiere resbala. decir que no me importe, sino que tengo la estrategia para decir, estas palabras no son para mí y no me las No me pienso afecta, quedar. Así no me nomás de simple. Agarro como cuando voy a la computadora, me voy a la papelera de desechable, tux, doy a eliminar y punto. Elimino. así es, Con así es. esto es basura, como decir así. Esto es basura, no me Ujú, construye, elimino, vacío. Y seguimos adelante. Porque Así, no nos conviene quedarnos con aquello que no nos exacto. construye. Oigan, claro. déjenme volver a Hola. prender la luz porque ya me estoy viendo como que muy roja. Y voy a Bonita. compartirles, ¿verdad? Voy a compartirles ya para seguir con el tema. Ahí vamos, vamos bien, ¿eh? Muy bien, ahora sí ya me veo mejor. Lo que no es acompañamiento, y esto es nada más para no confundirnos. Acompañar no es dirigir, no es dirigir, no es estar ahí como dirigiendo la obra
estar ahí como que imponiendo mis criterios y que por aquí, por allá, no. El acompañamiento auténtico no impone, sino que es un proceso de acompañar personas cada vez más maduras en su etapa de vida, ¿no? Maduras y autónomas, que ellas puedan encontrar sus propios recursos para ir resolviendo las situaciones que van enfrentando. Es muy diferente a lo que decía yo hace un momento, que acompañamos y creamos una actitud de dependencia de que solo cuando yo estoy puede resolver la situación. No. Acompañar no es una amistad. No necesariamente cuando acompañamos tiene que haber amistad, no, porque a veces el acompañamiento, bueno, entre la amistad y el acompañamiento se pueden confundir de que una amistad tiene ciertas consideraciones y no debe de ser así de que, ay, pues es que es mi amiga y me va a considerar y no me va a decir, o más bien me va a seguir el rollo. Muchas veces cuando es una amistad me sigue el rollo, y no, el acompañar es de alguna forma estar en constante luz de la verdad, aunque nos duela un poco, o sea, es una relación de apoyo y de ayuda, sí de empatía, pero recuerden que la empatía conduce al apoyo, no a seguir el rollo. Entonces, acompañar no es una amistad. Acompañar no es hacerse o no es hacer psicoterapia, no. El acompañamiento va a implicar algunos conocimientos, sí, de algunas ayudas y apoyos, pero no es que yo me voy a sentar ahí de, a ver, vamos a psicoterapiar, te dijeran ahí algunas personas, no, vamos a hacer terapia contigo, me voy a introducir en tu mundo. No, no es hacerte psicoterapia, es diferente, es un acompañamiento más pastoral que es en ayuda de la persona, y si necesita terapia, bueno, ver con quién lo puedo canalizar, buscar los apoyos, como decíamos ayer, sobre la red de apoyo, una red de apoyo donde se integran diferentes instituciones incluso o personas que van acompañándola. Acompañar no es hacerse cargo de la suerte del acompañado, o sea, no es así como que entrar en un proceso de paternalismo donde yo fomento como cierto infantilismo que dependa de mí, ¿no? ¿No? Es porque el acompañado se va a sentir como con esa dependencia, y no debe ser así. Acompañar no es adoctrinar ni aconsejar, aunque a veces aconsejamos, pero recordemos que es desde el consejo del Espíritu. Entonces, pero no es adoctrinar ni aconsejar. El acompañamiento tiene que ser más en la libertad, más en el de ver desde el Espíritu qué es lo que desde el discernimiento, qué emociones están surgiendo también en ti como persona, y por dónde o qué ruta es mejor para ti caminar. Entonces, esa es la finalidad, que la persona llegue a ser lo que debe ser según también el designio de Dios y no mi designio. Muchas veces dice uno, pues es que soy yo la que acompaño, pues así tiene que ir. No. Características principales del acompañamiento. El acompañamiento es personal e integrador. Entonces, personal me refiero porque cada persona es única, única, irrepetible, y requiere un acompañamiento diferente a la que requiere otra persona. ¿Por qué? Porque pues su historia es distinta, su misma vida es distinta. Entonces tienes que ir viendo que sea personal e integrador desde todas las dimensiones que engloba o integra pues la persona. Ha de ser personalizado también en ese carácter de única e irrepetible, con las dificultades que tenga, con aquellos, reconociendo su dignidad, reconociendo sus propios derechos. Entonces, ha de ser también personalizado. El acompañamiento será progresivo y graduado.
progresivo y graduado en esa maduración personal que marca pues un itinerario y unas etapas formativas con sus propios objetivos y líneas de acción, es decir, un recorrido progresivo y que de acuerdo a esa etapa vaya adquiriendo gradualmente la maduración que necesita. Sabemos que un niño de 6 años no tiene la misma